Enfermera es acusada de traer la muerte en sus manos, hasta que un vaquero llega a su puerta con su hija agonizando. ¿Alguna vez hiciste todo por ayudar y aún así te señalaron como culpable? Eso fue lo que vivió María del Refugio, una joven que entregó su vida al cuidado de otros, pero que terminó siendo rechazada por el mismo pueblo al que salvaba, hasta que el destino la puso frente a una niña moribunda y una verdad que cambiaría su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te tocará el alma y te recordará que hasta las manos más heridas pueden sanar el corazón de los demás. Antes de continuar, cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas y deja tu like si crees que el amor y la fe pueden transformar hasta el dolor más profundo. Nos encanta leerte, porque estas historias son para todas las mujeres que todavía creemos en la esperanza. Ahora sí, volvamos a San Miguel de los Remedios, donde todo cambió el día en que la muerte tocó la puerta, y el amor se negó a abrirla. El polvo levantaba del camino como si la tierra misma quisiera esconder lo que estaba por pasar. María del Refugio caminaba por el centro de San Miguel de los Remedios con las manos apretadas sobre el rebozo gris que llevaba en los hombros. Un rebozo viejo, desteñido, lleno de manchas que nunca había querido lavar del todo. Cada mancha era una historia. Cada hilo deshilachado, un nombre que prefería no olvidar. Tenía 22 años y ya había acompañado a 11 mujeres en el peor momento de sus vidas. Había sostenido manos frías mientras las madres lloraban sobre camas vacías. Había lavado cuerpos pequeños con agua de manzanilla. Había envuelto recién nacidos que no alcanzaron a respirar. Y cada vez que salía de esas casas, sentía que algo dentro de ella también se apagaba. Ese día era domingo. Las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores repicaban con fuerza. María caminaba despacio porque sabía lo que venía. En el atrio, las mujeres ya la miraban de reojo. Doña Petra, que vendía flores en la esquina, apartó la vista cuando María pasó cerca. La señora Conchita, con su rosario de cuentas azules, murmuró algo al oído de su comadre. María sintió el peso de esas miradas como piedras sobre la espalda. Cuando entró a la iglesia, el silencio se hizo más denso. No era un silencio de respeto, era un silencio de juicio. María se arrodilló en la última banca, como siempre, y bajó la cabeza. El padre Emigdio subió al púlpito con los hombros encorvados, como si él también cargara algo pesado. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz cansada, «hay quienes dicen que hay mujeres en este pueblo que traen desgracia, que donde ellas ponen las manos, la muerte las sigue». María sintió que el aire se le escapaba del pecho. Apretó el rebozo entre los dedos hasta que las yemas le dolieron. «Pero yo les pregunto», continuó el padre, ¿quién atiende a nuestras hermanas cuando nadie más quiere entrar a esas casas? ¿Quién se arrodilla junto a ellas cuando el dolor es tan grande que ni siquiera pueden rezar? Hubo un murmullo incómodo. Alguien tosió. El padre Emigdio suspiró. Dicen que María del Refugio lleva la muerte en las manos. Yo digo que lleva el consuelo donde otros llevan el miedo. María levantó la mirada, con los ojos húmedos, pero entonces don Ramiro, el dueño de la tienda de abarrotes, se puso de pie. Con todo respeto, padre, pero mi hermana perdió a su niño hace 2 meses, y esa muchacha estuvo ahí. No es la primera vez que pasa. Ni la segunda, agregó otra voz desde el fondo. El padre Emigdio levantó la mano para pedir silencio, pero ya era tarde. Las voces se multiplicaron como el viento antes de la tormenta. Mi comadre también perdió al suyo. Y la hija de doña Socorro. Siempre es lo mismo. Ella llega y al día siguiente ya no hay nada que hacer. María se puso de pie con las piernas temblando. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta como espinas. Miró al padre Emigdio, que la observaba con una mezcla de pena y cansancio, y supo que no había nada que él pudiera hacer.
Salió de la iglesia con la cabeza alta, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Afuera, el sol quemaba el empedrado. Las mujeres del atrio la seguían con la mirada. Doña Petra escupió en el suelo cuando María pasó cerca. «Que Dios te perdone, muchacha», dijo con voz seca, «porque nosotras no podemos». María apretó el paso. El rebozo le pesaba sobre los hombros como si estuviera mojado. Caminó por calles que conocía de memoria, pero que ese día le parecían ajenas. Pasó frente a la casa de Doña Luz, donde había sostenido al niño que nació sin llorar. Pasó frente a la casa de la señora Carmen, donde había envuelto a la bebé que no llegó a abrir los ojos. Cuando llegó a su pequeña casa de adobe al final del pueblo, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer contra la pared. El rebozo se deslizó de sus hombros y cayó al suelo como una sombra. María lo miró durante un largo rato. Lo había recibido de su abuela cuando tenía 15 años, días antes de que su madre se fuera para siempre. «Para que te cubras del frío», le había dicho la abuela con voz quebrada, «porque tu mamá ya no va a estar aquí para hacerlo». 7 años habían pasado desde entonces. 7 años en los que María había aprendido a vivir con ese vacío. Había aprendido a cuidar a otros porque nadie la había cuidado a ella. Había aprendido a secar lágrimas ajenas porque las propias ya no le salían. Se quedó sentada en el suelo hasta que el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros. La luz naranja entraba por la ventana pequeña y le daba al rebozo un brillo extraño, como si el polvo que llevaba encima también estuviera hecho de tristeza. Esa noche, María no encendió las velas. Se acostó en el petate con el rebozo sobre el pecho y miró el techo de vigas oscuras. En algún lugar lejano, un perro aulló. Las palabras de don Ramiro le daban vueltas en la cabeza. Esa muchacha estuvo ahí. No es la primera vez que pasa. Cerró los ojos con fuerza. No quería pensar. No quería sentir. Pero el vacío seguía ahí, como siempre, esperándola en la oscuridad. María se despertó antes del amanecer con el cuerpo adolorido, como si hubiera estado caminando toda la noche. La luz apenas se colaba por la ventana cuando escuchó los golpes en la puerta. Eran golpes fuertes, desesperados. Se levantó deprisa, todavía con el rebozo enredado entre los brazos. Abrió la puerta y encontró a don Chema, el herrero del pueblo, con el sombrero en las manos y la respiración agitada. «Señorita María, perdone que venga a estas horas, pero es que doña Rosario, su nieto...» María no necesitó que terminara la frase. Ya conocía ese tono de voz. Ya conocía esa mirada. Se echó el rebozo sobre los hombros y salió sin decir palabra. La casa de doña Rosario quedaba del otro lado del pueblo. Cuando llegaron, el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de rosa. Adentro, una mujer mayor lloraba en silencio mientras mecía en brazos a un bebé inmóvil. El cuarto olía a copal y a desesperación. María se acercó despacio. Doña Rosario levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, las manos temblorosas. «Ya no respira, mijita», susurró. «Mi Panchito ya no respira». María se arrodilló junto a ella y tocó la frente del bebé. Estaba frío. Se quitó el rebozo con cuidado y lo extendió sobre sus piernas. «Déjeme sostenerlo, doña Rosario». La mujer le entregó al niño con un sollozo que le rasgó el pecho. María lo envolvió en el rebozo gris, despacio, como si cada pliegue fuera una oración. Le limpió la carita con la punta del rebozo. Le acomodó las manitas sobre el pecho. Doña Rosario la miraba entre lágrimas. «¿Por qué, señorita? ¿Por qué Dios se los lleva tan chiquitos?». María no tenía respuesta. Nunca la había tenido. Solo sabía estar ahí. Solo sabía sostener el dolor cuando nadie más podía. Se quedó en esa casa hasta que llegó el padre Emigdio para rezar el responso. Cuando salió, ya era mediodía. El sol quemaba el empedrado y el pueblo parecía desierto. María caminó con el rebozo otra vez sobre los hombros, sintiendo el peso de una mancha más. En el camino, un recuerdo llegó sin avisar. Tenía 9 años.
Su madre le trenzaba el cabello en la cocina mientras el comal calentaba las tortillas. Afuera llovía. Su madre tarareaba una canción que María ya no recordaba completa. «Mamá, ¿por qué las señoras del mercado nos miran feo?». Su madre dejó de trenzar. Sus manos se quedaron quietas en el aire. «Porque la gente le tiene miedo a lo que no entiende, mija». «¿Y qué es lo que no entienden?». Su madre no respondió. Solo apretó las trenzas con más fuerza de la necesaria y salió de la cocina sin decir más. 6 años después, esa misma mujer se fue del pueblo sin despedirse. Dejó una nota sobre la mesa. «Perdóname, refugio. No soy lo suficientemente fuerte para esto». María sacudió la cabeza para alejar el recuerdo. No servía de nada. No cambiaba nada. Cuando llegó a su casa, se sentó en el escalón de la entrada y miró el rebozo. Estaba más sucio que antes, más pesado, más lleno de todo lo que no podía soltar. Pensó en lavarlo, pero algo dentro de ella se resistía, como si lavar el rebozo fuera borrar los nombres de todas esas criaturas, como si el polvo y las manchas fueran lo único que probaba que esas vidas habían existido. El cielo comenzó a teñirse de naranja. Los perros ladraban a lo lejos. María cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a tierra seca y a humo de leña. Olía a pueblo. Olía a México. Se levantó despacio y entró a la casa. Dobló el rebozo con cuidado y lo dejó sobre la silla de madera que había sido de su abuela. Lo miró un momento más, como si esperara que le dijera algo. Pero el rebozo solo era un trozo de tela vieja, llena de historias que nadie más quería escuchar. Esa noche, María encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. No rezó. Solo se quedó ahí, de rodillas mirando la flama moverse con el viento que entraba por las rendijas. «No sé si me escuchas, Virgencita», susurró, «pero si puedes, ayúdame a entender por qué me toca esto. Ayúdame a entender por qué mi mamá se fue. Ayúdame a entender por qué cada vez que toco a alguien, se rompe todo». La flama tembló. María esperó una respuesta que no llegó. Se acostó en el petate con el cuerpo cansado y el alma más cansada todavía. Afuera, el pueblo dormía. Pero María sabía que mañana sería igual. Mañana habría otra puerta que tocar, otro llanto que sostener, otra mancha en el rebozo. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, donde a veces, solo a veces, todavía soñaba con las manos de su madre trenzándole el cabello. 3 días después, cuando el sol apenas despuntaba sobre los cerros, María escuchó el galope de un caballo que se detenía frente a su casa. Luego, golpes urgentes en la puerta, golpes diferentes. Golpes de alguien que no conocía el pueblo. Abrió y se encontró con un hombre alto, de piel curtida por el sol, con sombrero de vaquero y los ojos inyectados de miedo. Cargaba en brazos a una niña de unos 5 años, envuelta en una cobija sucia. La niña temblaba con violencia, con los labios morados y los ojos cerrados. «Señorita, me dijeron en el pueblo que usted sabe cuidar enfermos». La voz del hombre se quebraba. «Mi niña lleva 2 días con calentura. Ya no sé qué más hacer». María miró a la niña y sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era el miedo de siempre, era otra cosa, algo más urgente. «Pase, rápido». El hombre entró a tropezones. María señaló el petate. «Acuéstela ahí, con cuidado». Él obedeció con manos temblorosas. María se arrodilló junto a la niña y le tocó la frente. Ardía como brasas. Le abrió un párpado con delicadeza. Las pupilas estaban dilatadas, perdidas. «¿Cómo se llama?» «Lupita», respondió el hombre. «Se llama Lupita». «¿Y usted?» «Miguel Ángel. Venimos de un rancho cerca de Dolores Hidalgo. Íbamos camino a Guanajuato cuando ella empeoró. Un señor del camino me dijo que aquí había una muchacha que...». Se calló. María lo miró de reojo. Sabía lo que no estaba diciendo, que atiende a los moribundos.
Eso era lo que decían todos. «Siéntese ahí», ordenó María señalando la silla. «No se mueva, no hable, solo rece si sabe». Miguel Ángel asintió y se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado las piernas. María trabajó rápido. Puso agua a hervir. Buscó la manzanilla seca que guardaba en un frasco. Mojó un trapo limpio en agua fría y comenzó a pasarlo por la frente, el cuello y los brazos de Lupita. La niña gemía bajito, sin abrir los ojos. «Lupita, mijita, ya estás a salvo», susurraba María mientras le limpiaba el sudor. «Ya pasó lo peor, ya estás aquí conmigo». Miguel Ángel la observaba desde la silla. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No hablaba, no se movía, solo miraba a su hija con una desesperación tan honda que María podía sentirla en el aire. Pasaron las horas. María no se separó de la niña ni un momento. Le dio de beber el té de manzanilla a cucharaditas. Le cambió los trapos fríos una y otra vez. Le cantó bajito una canción que su abuela le cantaba cuando era niña. Miguel Ángel no dijo nada, solo miraba, y en ese silencio, María sintió algo extraño. No era juicio, no era miedo, era otra cosa. Era como si ese hombre, tan grande y curtido, hubiera dejado toda su fuerza afuera y adentro, solo fuera un padre quebrado, sosteniéndose de un hilo. Al caer la tarde, cuando la luz naranja entraba por la ventana, Lupita abrió los ojos por primera vez. Miró a María con confusión. «¿Dónde está mi papá?». María sonrió por primera vez en días. «Aquí está, mijita, aquí mero». Miguel Ángel se levantó de golpe y cayó de rodillas junto al petate. Tomó la mano de su hija y se la llevó a la frente. No lloró, pero María vio cómo le temblaban los hombros. «Gracias, Diosito», murmuró. «Gracias, gracias, gracias». Lupita volvió a cerrar los ojos, pero esta vez su respiración era tranquila. Dormía, solo dormía. María se levantó despacio. Tenía las rodillas adoloridas y la espalda rígida. Miguel Ángel la miró desde el suelo, todavía con la mano de su hija entre las suyas. «Señorita, yo no sé cómo...». «No diga nada», lo interrumpió María. «Todavía no está fuera de peligro. Va a necesitar cuidados durante toda la noche». «Me quedo», dijo él sin dudar. «No me voy a mover de aquí». María asintió. Fue al rincón donde guardaba el rebozo. Lo tomó entre las manos y lo observó un momento. Luego regresó al petate y envolvió a Lupita con él, cubriéndola desde los hombros hasta los pies. «Este rebozo es lo más caliente que tengo», explicó. «Y ha arropado a muchos antes que a ella». Miguel Ángel la miró con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Por qué hace esto, señorita? ¿Por qué nos ayuda sin conocernos?». María se quedó callada un momento. Luego se encogió de hombros. «Porque alguien tiene que hacerlo». No dijo más. Salió al patio pequeño detrás de la casa para tomar aire. El cielo se había llenado de estrellas. A lo lejos, los grillos cantaban. María respiró hondo y sintió que algo dentro de ella empezaba a aflojarse. No sabía qué, pero era algo. Cuando regresó, Miguel Ángel seguía arrodillado junto a su hija, con una mano sobre el rebozo gris que la cubría. María se sentó en la silla y se preparó para una noche larga. «Descanse un poco, señor Miguel Ángel. Yo me quedo vigilando». Él negó con la cabeza. «No puedo. No mientras ella esté así». María lo entendió. No insistió. Pasaron la noche en silencio, cada uno guardando sus miedos, cada uno rogando a su manera. El amanecer llegó con un canto de pájaros que parecía demasiado alegre para lo que habían vivido. María se había quedado dormida en la silla, con la cabeza recargada contra la pared. Despertó cuando escuchó la voz de Lupita. «Papá, tengo hambre». Miguel Ángel, que había pasado la noche sentado en el suelo junto al petate, levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos rojos, la barba crecida, pero cuando vio a su hija despierta y pidiendo comida, algo en su rostro se transformó.
¿Tienes hambre, mi vida? ¿De verdad tienes hambre? Lupita asintió con los ojos todavía pesados de sueño. Miguel Ángel volteó hacia María, que ya estaba de pie. «Voy a preparar algo», dijo ella. «Algo suave. Caldo de pollo con un poco de arroz. Señorita, yo no sé cómo agradecerle. Ayudándome en la cocina», lo interrumpió María. «Si no le molesta». Miguel Ángel parpadeó sorprendido, pero asintió y se levantó. En la cocina pequeña, María sacó los ingredientes que tenía guardados. Miguel Ángel se quedó parado en medio del cuarto, como si no supiera qué hacer con sus manos grandes. «¿Sabe picar cebolla, señor?» «Sí, señorita. Eso sí sé hacer». María le pasó la cebolla y un cuchillo. Se pusieron a trabajar lado a lado, en silencio. Solo se escuchaba el sonido del cuchillo contra la tabla de madera y el crepitar del fuego en el fogón. Después de un rato, Miguel Ángel habló. «Mi esposa murió cuando Lupita tenía 2 años. Fiebre, igual que ahora. No hubo tiempo de hacer nada. No hubo nadie que supiera qué hacer». María siguió moviendo la olla sin voltear a verlo. «Por eso me asusté tanto», continuó él. «Por eso cuando empezó con la calentura, pensé que iba a perderla. Pensé que Dios me la iba a quitar también». María sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. No sabía qué decir. «Llevo 3 años solo con ella». Miguel Ángel dejó el cuchillo. 3 años tratando de ser suficiente para los dos. Pero no sé si lo soy. No sé si alguna vez lo voy a hacer. María volteó a verlo entonces. Vio a un hombre grande, fuerte, con manos curtidas por el trabajo, pero con los ojos de alguien que carga una pena que no cabe en el pecho. «Usted está aquí», dijo ella con voz firme. «Eso ya es bastante». Miguel Ángel la miró sorprendido. María volvió a la olla. «Mi mamá se fue cuando yo tenía 15 años», continuó sin mirarlo. «No murió, solo se fue. Así nomás. Me dejó con mi abuela y nunca más supimos de ella». Hubo un silencio largo. «Lo siento, señorita». «No es su culpa». María probó el caldo. «Solo se lo digo para que sepa que su hija es afortunada. Porque usted se quedó. Porque está aquí, aunque tenga miedo, aunque no sepa si es suficiente. Está aquí». Miguel Ángel bajó la mirada. Apretó los puños sobre la mesa. «Gracias por decir eso». Terminaron de cocinar en un silencio más cómodo. Cuando el caldo estuvo listo, lo sirvieron en un plato hondo y se lo llevaron a Lupita. La niña se incorporó despacio, todavía envuelta en el rebozo gris de María. Comió con apetito, sorbiendo el caldo con cuidado. «Está rico», dijo con una sonrisa pequeña. «Sabe como el de mi abuelita». Miguel Ángel se sentó junto a ella y le acarició el cabello. «Come despacio, mi vida. No te vayas a atragantar». María los observaba desde la puerta. Algo en esa escena le dolía y le sanaba al mismo tiempo. Era como ver algo que nunca había tenido, pero que siempre había deseado. Lupita terminó de comer y volvió a recostarse. Miguel Ángel le acomodó el rebozo, cubriéndola con cuidado. «Este rebozo es muy bonito», dijo Lupita con voz somnolienta. «Huele a flores». Miguel Ángel miró a María. Ella se encogió de hombros. «Es viejo. Tiene muchos años». «Pues a mí me gusta», dijo Lupita antes de cerrar los ojos otra vez. Los días siguientes pasaron en una rutina extraña y reconfortante. Miguel Ángel se quedó en la casa, ayudando en lo que podía. Cortaba leña, traía agua del pozo, barría el patio. María cuidaba de Lupita, que cada día estaba más fuerte, más despierta, más llena de vida. Una tarde, mientras María lavaba ropa en el patio, Lupita salió envuelta en el rebozo gris. «Señorita María, ¿puedo ayudarla?» «Claro que sí, mijita. Siéntate aquí conmigo». Lupita se sentó en una piedra y observó cómo María tallaba la ropa contra el lavadero de concreto. «Mi papá dice que usted me salvó la vida». María no dejó de tallar.
Tu papá y Dios hicieron más que yo. ¿Tiene hijos, señorita? María se detuvo un momento. No, mijita, no tengo. ¿Y por qué no? Porque a veces las cosas no pasan como uno quiere. Lupita se quedó pensando. Mi mamá está en el cielo, pero mi papá dice que me cuida desde allá. Su mamá también está en el cielo. María apretó la ropa con más fuerza. No lo sé, mi vida. No lo sé. Lupita se bajó de la piedra y se acercó a María. Le dio un abrazo por la espalda, apretando fuerte con sus bracitos delgados. Pues yo la quiero mucho, aunque apenas la conozco. María sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado duro y seco durante años. Dejó la ropa y volteó para abrazar a la niña. La abrazó con fuerza, con desesperación, con todo lo que no había podido abrazar en mucho tiempo. Miguel Ángel las observaba desde la puerta. No dijo nada, solo se quedó ahí, con el sombrero en las manos y una sonrisa pequeña que le iluminaba el rostro cansado. Esa noche, después de que Lupita se durmiera, Miguel Ángel y María se quedaron sentados afuera, mirando las estrellas. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio que sabía escuchar. Mañana tenemos que irnos, dijo Miguel Ángel. Ya llevamos mucho tiempo aquí, y usted ha hecho demasiado por nosotros. María asintió, aunque algo dentro de ella se encogió. ¿A dónde van? A Guanajuato. Tengo trabajo allá en una hacienda, pero voy a regresar, señorita. Le prometo que voy a regresar. María sonrió sin mirarlo. No tiene que prometerme nada, señor Miguel Ángel, pero quiero hacerlo, insistió él. Quiero que sepa que usted cambió algo. No sé cómo explicarlo, pero algo cambió. María volteó a verlo. En la oscuridad, solo podía distinguir el brillo de sus ojos. Para mí también cambió algo, admitió. No dijeron más. No hacía falta. La mañana en que Miguel Ángel y Lupita se fueron, el cielo amaneció del color de las naranjas maduras. María preparó comida para el camino. Tortillas, frijoles, un poco de queso fresco envuelto en hojas de maíz. Lupita ya caminaba sin ayuda, aunque todavía se cansaba rápido. Llevaba puesto el rebozo gris de María, porque en las mañanas todavía sentía frío. «Señorita María, ¿puedo quedarme con su rebozo?», preguntó la niña con esos ojos grandes que no sabían mentir. María se arrodilló frente a ella y le acomodó el rebozo sobre los hombros. «Claro que sí, mi vida, es tuyo. Para que te acuerdes de mí». Lupita la abrazó con fuerza. «Yo nunca me voy a olvidar de usted. Nunca jamás». Miguel Ángel terminó de amarrar las bolsas al caballo. Se acercó a María y por un momento se quedó parado frente a ella, sin saber qué decir. «Señorita María, no tengo palabras suficientes para...». «No hacen falta», lo interrumpió ella. «Cuide a su niña. Eso es suficiente». Él asintió. Luego hizo algo que María no esperaba. Se quitó el sombrero, la miró a los ojos y le dijo: «Usted tiene manos de ángel. No deje que nadie le diga lo contrario». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió. «Vaya con Dios, señor Miguel Ángel. Vayan con Dios los dos». Los vio alejarse por el camino de tierra. Lupita volteó varias veces a decirle adiós con la mano. El rebozo gris se mecía con el viento. María se quedó parada en la puerta hasta que desaparecieron detrás de los mezquites. Cuando regresó adentro, la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. María se sentó en la silla y miró el petate donde Lupita había dormido. Todavía guardaba la forma de su cuerpecito. Los días siguientes fueron extraños. María seguía con su rutina, pero algo era diferente. Cuando lavaba la ropa, extrañaba las preguntas de Lupita. Cuando cocinaba, extrañaba la presencia callada de Miguel Ángel cortando verduras a su lado. Cuando salía al pueblo, todavía sentía las miradas de desconfianza, pero ya no le pesaban igual.
Una tarde, la tía Remedios, hermana de su abuela, llegó de visita. Era una mujer de casi 70 años, con el cabello blanco recogido en un chongo y las manos llenas de venas marcadas. «Oí que tuviste visitas, muchacha». «Sí, tía. Un señor con su niña enferma». «¿Y la niña?» «Se curó. Se fueron hace 3 días». La tía Remedios la miró con esos ojos que veían más de lo que uno decía. «Te veo diferente, Refugio». María se encogió de hombros. «Estoy igual, tía». «No, no estás igual. Te veo más, no sé, más liviana, como si algo que traías cargando se te hubiera caído del hombro». María se sentó junto a su tía. «Tía Remedios, ¿usted cree que mi mamá piensa en mí?» La anciana suspiró hondo. «Ay, mijita, esa pregunta te la has hecho desde que tenías 15 años. Pero nunca me la ha contestado, porque no tengo la respuesta, mi niña. Tu mamá se fue porque traía un dolor tan grande que no cabía en este pueblo. Pero eso no significa que no te haya querido. Solo significa que a veces el amor no es suficiente para quedarse». María sintió que algo se movía dentro de ella. Algo viejo, algo enterrado. «¿Usted sabe dónde está?» La tía Remedios bajó la mirada. «Sé que está en Querétaro, trabajando en una casa. Tu prima Meche la vio hace 2 años en el mercado, pero tu mamá se dio la vuelta cuando la reconoció». María apretó las manos sobre su regazo. «¿Por qué nunca me lo dijo?» «Porque pensé que era mejor así. Pensé que era mejor que no supieras. Pero ahora veo que ese dolor te lo traes adentro de todas formas». Las dos se quedaron en silencio un rato largo. Afuera, el sol comenzaba a bajar. «¿Usted cree que si voy a buscarla?» «No sé qué pasaría, Refugio. Pero sí sé que hay cosas que no se pueden sanar si no se miran de frente». Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en su madre, pensando en Lupita, pensando en Miguel Ángel. Al día siguiente, cuando apenas amanecía, escuchó pasos afuera de su casa. Abrió la puerta y se encontró con Miguel Ángel parado en el umbral, con el sombrero en las manos y algo envuelto en papel de estraza. María lo miró sorprendida. «Señor Miguel Ángel, ¿qué hace aquí?» «Vine a traerle algo, señorita». Extendió el paquete. María lo tomó con cuidado y lo desenvolvió despacio. Adentro estaba su rebozo, pero ya no era gris, ya no estaba sucio. Estaba limpio, lavado, y los hilos brillaban con un tono distinto, como si el sol lo hubiera tocado, como si algo en él se hubiera transformado. María lo miró sin poder hablar. «Lupita insistió en que lo laváramos», explicó Miguel Ángel. «Dijo que usted se lo había dado con todo su cariño, y que nosotros teníamos que devolverlo con el mismo cariño. Lo lavamos en el río. Lo pusimos al sol durante 3 días. Y Lupita rezó por usted cada noche». María sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas sin poder detenerlas. «No tenían que...» «Sí teníamos», la interrumpió él con voz firme pero suave. «Usted nos dio más que un rebozo, señorita María. Nos dio esperanza, nos dio vida, y yo necesitaba que supiera que eso no se olvida, que usted no se olvida». María abrazó el rebozo contra su pecho. Olía a jabón de pasta, a río, a sol. Olía a limpio, olía a nuevo. «Gracias», susurró. «Gracias por devolverlo. Gracias a usted por todo, señorita». Miguel Ángel se puso el sombrero y dio un paso atrás. «Lupita la manda a saludar. Está con mi hermana en Guanajuato. Está bien, está fuerte. Y me pidió que le dijera que la quiere mucho». María sonrió entre lágrimas. «Yo también la quiero. A los dos los quiero». Miguel Ángel asintió. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero solo se tocó el ala del sombrero en señal de despedida y se fue. María se quedó parada en la puerta, con el rebozo limpio entre las manos. Lo extendió frente a ella y lo miró contra la luz del amanecer. Ya no cargaba las manchas de antes.
Ya no cargaba el peso de todas esas muertes. Ahora cargaba otra cosa, algo más liviano, algo que parecía esperanza. Se lo puso sobre los hombros y sintió cómo el sol de la mañana lo calentaba. Sintió cómo algo dentro de ella también se calentaba. Entró a la casa y buscó el papel donde la tía Remedios había escrito la dirección en Querétaro. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Luego lo guardó en el bolsillo de su vestido. «Ya es hora», se dijo en voz baja. «Ya es hora de dejar ir lo que me tiene atada». Esa misma tarde comenzó a preparar su viaje. María salió de San Miguel de los Remedios 3 días después, en un autobús viejo que hacía el recorrido a Querétaro cada semana. Llevaba puesto el rebozo limpio, una bolsa pequeña con algo de comida y la dirección de su madre anotada en un papel doblado. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todo el autobús podía escucharlo. El viaje duró 4 horas. María pasó todo ese tiempo mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de cerros secos a montañas verdes. Pensó en todas las veces que había imaginado este momento, en todas las veces que había ensayado qué le diría a su madre si la volvía a ver. Pero ahora que el momento estaba cerca, todas esas palabras se le habían borrado de la mente. Cuando llegó a Querétaro, el sol ya estaba alto. La ciudad era más grande de lo que María recordaba, más ruidosa, más llena de gente. Tuvo que preguntar 3 veces hasta que alguien le indicó cómo llegar a la colonia donde vivía su madre. Caminó durante casi 1 hora, con el rebozo apretado sobre los hombros y las piernas temblando. Cada paso la acercaba más, cada paso le pesaba más. Finalmente llegó a una calle estrecha con casas de colores pegadas unas a otras. Buscó el número que traía anotado. Número 47. Una casa color rosa deslavado con una puerta de madera verde. Se quedó parada frente a la puerta durante un tiempo que no supo medir. Podían haber sido segundos o minutos. El mundo se había detenido. Un recuerdo llegó sin avisar. Tenía 7 años. Su madre la llevaba de la mano al mercado. Hacía calor y María tenía sed. Su madre le compró un raspado de limón y se sentaron en una banca a la sombra. «Mamá, ¿me vas a querer siempre?». Su madre la miró con esos ojos que María nunca pudo olvidar. Ojos tristes, pero llenos de algo que entonces no entendía. «Siempre, mija, aunque a veces no lo parezca. Siempre». María sacudió la cabeza. El recuerdo dolía más que el presente. Respiró hondo y tocó la puerta. 1 vez, 2 veces. Nadie respondió. Tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. Escuchó pasos adentro, lentos, cansados. La puerta se abrió y ahí estaba ella, su madre, más vieja, más delgada, con el cabello canoso recogido en una cola, con arrugas alrededor de los ojos que antes no estaban. Pero era ella. María la habría reconocido en cualquier parte. La mujer se quedó congelada. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iba a gritar. Pero no dijo nada. Solo se llevó una mano a la boca. «Mamá», dijo María con voz quebrada. «Soy yo. Soy Refugio». Su madre dio un paso atrás. «No, no puede ser. No puedes estar aquí». «Pero estoy aquí, mamá. Vine a buscarte». «No debiste». La voz de su madre era apenas un susurro. «No debiste venir, mija». María sintió que algo se quebraba dentro de ella. «¿Por qué? ¿Por qué no debí venir? ¿Por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué me dejaste?» Su madre cerró los ojos con fuerza. «Porque no pude más, Refugio. Porque cada vez que te miraba, veía todo lo que no podía darte. Veía mi propio fracaso. Yo no te pedía nada, mamá. Solo te pedía que te quedaras». «Lo sé». Su madre abrió los ojos y María vio las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Lo sé, mija, y por eso me fui. Porque sabía que yo no era suficiente para ti, que nunca iba a ser suficiente». María apretó el rebozo entre sus manos.
¿Y crees que fue mejor así? ¿Crees que fue mejor dejarme pensando que yo había hecho algo malo? ¿Que yo no era suficiente para que te quedaras? Su madre sollozó. No, mija, tú nunca hiciste nada malo. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Pero yo traía un dolor tan grande que no sabía cómo cargarlo y cuidarte al mismo tiempo. Las dos se quedaron ahí, una frente a la otra, con años de silencio pesando entre ellas. Entré a trabajar a una casa grande, continuó su madre con voz temblorosa. De sirvienta, me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto pasadas las 10 de la noche. No tengo nada, refugio, no tengo nada que ofrecerte. Solo tengo esta culpa que me come viva cada día. María dio un paso adelante. No vine a pedirte nada, mamá. Vine a darte esto. Extendió el rebozo. Su madre lo miró sin entender. ¿Qué es? Es el rebozo que me dio mi abuela cuando te fuiste. Lo he cargado durante 7 años. Lo he usado para cubrir a niños que no alcanzaron a vivir. Lo he usado para secar lágrimas. Lo he usado para cargar todo el dolor que no sabía a dónde poner. Su madre tomó el rebozo con manos temblorosas. Pero hace poco, continuó María, alguien me lo devolvió limpio. Me lo devolvió como nuevo. Y cuando lo recibí, entendí algo. Entendí que el dolor no tiene que quedarse pegado para siempre, que se puede lavar, que se puede dejar ir. Su madre abrazó el rebozo contra su pecho y empezó a llorar como una niña. Perdóname, mija. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por no haber sido la madre que merecías. María también lloró. Lloró por todos los años perdidos, por todas las noches que había esperado que su madre volviera, por todo lo que nunca se dijeron. Yo también te pido perdón, mamá, por haber cargado tanto resentimiento, por haberte odiado a veces. Su madre levantó la mirada. No me odies, mija. Por favor, no me odies. Ya no te odio, mamá, ya no. Las dos se quedaron ahí, con el rebozo entre ellas, como un puente que acababa de construirse. ¿Quieres pasar?, preguntó su madre con voz insegura. María asintió. Entraron a la casa pequeña. Era un cuarto simple con una cama, una mesa, una estufa de 2 hornillas. Su madre preparó café con manos nerviosas. Se sentaron a la mesa y hablaron. Hablaron de todo lo que no habían podido hablar durante 7 años. Su madre le contó del día que se fue, de cómo había caminado hasta la carretera llorando, de cómo se había subido al autobús pensando que se iba a morir del dolor, de cómo cada noche rezaba por María, pidiéndole a Dios que la cuidara porque ella no había podido. María le contó de su abuela, de cómo había muerto 2 años después de que su madre se fuera, de cómo ella había empezado a cuidar enfermos, de cómo el pueblo la veía, de cómo había conocido a Miguel Ángel y a Lupita. Hablaron hasta que el sol se escondió, hasta que las sombras llenaron el cuarto. «Tengo que regresar mañana», dijo María finalmente. «Pero quiero que sepas que estoy en paz, mamá, que ya no te guardo rencor». Su madre tomó sus manos sobre la mesa. «¿Puedo pedirte algo, mija?» «Sí, mamá». «¿Puedo verte otra vez? ¿Puedo visitarte algún día?» María apretó las manos de su madre. «Sí, mamá. Puedes visitarme cuando quieras. La puerta de mi casa siempre va a estar abierta para ti». Su madre lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, lágrimas de esperanza. María se quedó esa noche en la casa de su madre. Durmieron juntas en la cama pequeña, como cuando María era niña. Y por primera vez en 7 años, María durmió sin ese peso en el pecho, sin ese vacío que la había acompañado desde que su madre se fue. María regresó a San Miguel de los Remedios en el autobús de la mañana. Llevaba el rebozo doblado sobre las piernas y una sensación de ligereza que no había sentido en años. El paisaje que veía por la ventana parecía diferente. Los mismos cerros, los mismos mezquites, pero algo en ellos brillaba distinto. Cuando bajó del autobús,
El sol estaba en lo alto. Caminó por el pueblo con pasos firmes. Las mujeres del mercado la miraron como siempre, pero esta vez María las saludó con la cabeza en alto. Doña Petra apartó la vista. La señora Conchita murmuró algo a su comadre, pero María siguió caminando. No iba a su casa, iba a la parroquia. Entró a la iglesia y encontró al padre Emigdio arreglando las flores del altar. El sacerdote la vio llegar y sonrió. «María, qué sorpresa. ¿Cómo has estado, hija?» «Bien, padre. Mejor que nunca, de hecho». El padre Emigdio la miró con curiosidad. «Te ves diferente, más liviana». «Porque lo estoy, padre. Vengo a pedirle un favor. Dime». María respiró hondo. «Quiero que la próxima vez que alguien necesite ayuda con un enfermo o con lo que sea, me mande llamar sin miedo, sin importar lo que digan. Quiero seguir haciendo lo que hago, pero ya no voy a cargar la culpa de lo que no depende de mí». El padre Emigdio sonrió con los ojos brillantes. «Siempre lo supe, María, siempre supe que tenías un don. Y me da gusto que por fin tú también lo sepas». María salió de la iglesia sintiéndose completa. Caminó hacia su casa por el camino de tierra. Cuando llegó, se sentó en el escalón de la entrada y extendió el rebozo sobre sus piernas. Lo miró contra la luz del mediodía. Los hilos brillaban con tonos que antes no había visto. Azules pálidos, verdes suaves, grises que parecían plata. Escuchó pasos y levantó la mirada. Miguel Ángel venía caminando por el camino, con Lupita de la mano. La niña corrió hacia María en cuanto la vio. «Señorita María, señorita María». María se levantó de golpe y recibió a la niña en sus brazos. Lupita la abrazó con todas sus fuerzas. «Te extrañé mucho», dijo la niña. «¿Tú me extrañaste?» «Cada día, mi vida, cada día». Miguel Ángel se acercó con una sonrisa tímida. «Espero que no le moleste que volvamos a molestarla, señorita». «Nunca podrían molestarme», dijo María. «Esta es su casa, siempre lo va a hacer». Lupita miró el rebozo que María todavía tenía en las manos. «Está igualito a como lo dejamos. ¿Le gustó cómo quedó?» «Me encantó, mijita. Es lo más bonito que me han dado en la vida». «Mi papá dice que vamos a quedarnos aquí en el pueblo», dijo Lupita emocionada. «Que consiguió trabajo en el rancho de don Esteban. ¿Eso significa que te voy a ver todos los días?» María miró a Miguel Ángel sorprendida. Él se quitó el sombrero y la miró con esos ojos que decían más de lo que las palabras podían. «Si usted quiere, señorita, si no le molesta que estemos cerca». «Molestarme». María sintió que el corazón le daba un vuelco. «Nada me haría más feliz». Lupita saltó de alegría. «Entonces voy a venir a visitarte todos los días, y vamos a cocinar juntas, y me vas a enseñar a lavar ropa como tú». María se rió, una risa limpia, fresca, nueva. «Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender, mi vida». Miguel Ángel se acercó un paso más. «Señorita María, yo sé que apenas nos conocemos, y sé que usted tiene su vida aquí, pero quiero que sepa que usted cambió todo para nosotros, y me gustaría, si me lo permite, poder estar cerca, poder ayudarla en lo que necesite, poder conocerla mejor». María sintió que las mejillas se le calentaban. «A mí también me gustaría eso, señor Miguel Ángel». Él sonrió, una sonrisa grande, sincera, que le iluminó todo el rostro. Los tres se quedaron ahí, en el umbral de la casa, con el sol bañándolos y el viento meciendo el rebozo que María sostenía en las manos. Esa tarde, María extendió el rebozo sobre su cama. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas felices. Ya no cargaba muerte. Ya no cargaba culpa. Ahora cargaba otra cosa. Cargaba vida. Cargaba esperanza. Cargaba amor. Se lo puso sobre los hombros y salió al patio. Lupita corría detrás de un pollo mientras Miguel Ángel reía. El cielo estaba del color de las naranjas maduras. Los pájaros cantaban en los mezquites. El pueblo seguía siendo el mismo,
Pero María ya no era la misma. Pensó en su madre, en la promesa de volver a verse, en las palabras que todavía tenían que decirse, en los años que todavía podían compartir. Pensó en Miguel Ángel y Lupita, en cómo habían entrado a su vida cuando más lo necesitaba, en cómo le habían devuelto algo que creía perdido para siempre. Pensó en todas las mujeres que había acompañado en su dolor, en todos los niños que había despedido, en todas las veces que había sentido que su vida no tenía sentido, y entendió, finalmente, que nada había sido en vano. Todo ese dolor la había llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta familia que estaba construyendo con pedazos rotos que, juntos, formaban algo completo. Miguel Ángel se acercó y se paró junto a ella. No dijo nada, solo miró el atardecer a su lado. «Gracias», susurró María. «¿Por qué?» «Por devolverme el rebozo limpio, por devolverme la fe». Miguel Ángel la miró con ternura. «Usted fue quien nos devolvió la vida, señorita María. Nosotros solo le devolvimos un poquito de lo que usted nos dio». María sonrió. Miró a Lupita que seguía correteando pollos. Miró el cielo que se teñía de violeta. Miró sus manos que durante tanto tiempo creyó malditas. Y por primera vez en su vida, se sintió en paz. El rebozo se mecía con el viento, limpio y brillante, como un símbolo de todo lo que había dejado atrás y todo lo que estaba por venir. Ya no era gris, ya no cargaba pena, ahora era del color de la esperanza, del color de los nuevos comienzos, del color de una vida que apenas empezaba a florecer. Y María, con el corazón lleno y el alma liviana, supo que había encontrado su lugar en el mundo, no en la soledad ni en la culpa, sino en el amor que da sin esperar nada a cambio. En el amor que cuida, en el amor que sana, en el amor que, contra todo pronóstico, siempre encuentra la manera de regresar a casa. Si esta historia te tocó el alma como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más relatos que nos recuerdan que incluso las manos más heridas pueden sanar el corazón de los demás. Comparte este video con alguien que necesite creer de nuevo en el amor, la fe y el perdón. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla, otra historia conmovedora que te hará reflexionar sobre la fuerza de las mujeres y el poder de empezar de nuevo. Te espero.